porque escucha mi voz, suplicaré, porque inclinas su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Les invito a que nos demos la bienvenida al haber llegado a la casa de Dios. Ahora ofrecemos la Santa Misa a Dios por las intenciones que tengamos en particular. Y de una manera especial, ofrecemos la misa por eterno descanso del alma de su hermana Ignacia, a quien Dios ha llamado ante su presencia. Que nuestro Señor, el Padre de la Misericordia, tenga piedad de su alma y le conceda entrar a la vida eterna. Y con humildad, reconociendo que somos pecadores, pidamos a Dios perdón de nuestras culpas. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, ya que solo tú puedes dar la vida después de la muerte, purifica a nuestra hermana Ignacia de todos sus pecados y por su fe en la resurrección de Cristo, concédele el día de la resurrección participar contigo de la gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Sentados, hijos. Escuchemos ahora con mucha atención la palabra de Dios. Fijémonos bien lo que Pablo escribe a su amigo Tito, a su hijo en la fe, como le habla y le llama Pablo. Escuchen lo que dice. De la carta del apóstol San Pablo a Tito. Yo, Pablo, soy servidor de Dios y apóstol de Jesucristo, para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al pleno conocimiento de la verdadera religión, que se apoya en la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, había prometido esta vida desde tiempos remotos, y al llegar el momento oportuno, ha cumplido su palabra por medio de la predicación que se me encomendó por mandato de Dios, nuestro Salvador. Querido Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos, te deseo la gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad, como te lo ordené. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Todos. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día, su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación, sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Alaben al Señor, pueblos del orbe, reconozcan su gloria y su poder, y tribútenle honores a su nombre. Cantemos la grandeza del Señor. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Él afianzó con su poder el orbe, gobierna a las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron: ahí fuera está tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de mi Padre, la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana
y mi madre. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, hijos. ¿Cómo entender esas palabras del mismo Cristo Jesús? Escuchando la primera lectura, la carta que dirige Pablo a Tito, le está diciendo: hijo, eres mi verdadero hijo en la fe. Esto que está hablando precisamente es para poder entender qué es el parentesco. Ese ser un parentesco es tener en la fe. Es como cuando los padrinos, decimos los padrinos de tal persona, llámese primera comunión, llámese la confirmación, en fin. Los papás van a decirle al padrino, compadre. Y cuando dicen compadre, con los padres, van a educar a aquel hijo en la fe. Se adquiere un parentesco por la fe, ¿sí? Un parentesco en la fe. Por eso Pablo dice a Tito, querido hijo. Y le dice, querido hijo, en la fe, mi verdadero hijo en la fe, ¿sí? Porque en la fe hay una responsabilidad, hay un sentir, hay una preocupación, hay algo que nos une, y nos une la fe. El sacerdote saluda a sus hijos e hijas. Se dirige a ustedes con ese término, porque el sentir ese parentesco es por la fe, por la gracia de Dios, que somos todos hijos de Dios. Y nos decimos, somos hermanos en la fe, somos hijos de Dios, por amor a Cristo, por voluntad de Dios, pero por la gracia de Cristo Jesús. Sí, porque Él, en su sacrificio, nos ha hecho hijos de Dios. Y todos somos hijos de Dios. Por eso de ahí viene ese parentesco. Ahora bien, entendiendo bien lo que el mismo Pablo habla, pues adquiere ese parentesco por medio de la fe. Dice mi querido hijo. Ahora bien, entendiendo entonces el parentesco que tenemos, y por qué hay ese compromiso, y por qué se dice compadres, es decir, que con los padres hay una responsabilidad que nos une por aquella persona que es mi ahijado o un hijo en la fe. Tengo que velar por él, preocuparme por él o por ella, sacrificarme por ellos. Tengo que velar por su propia fe. Esa es la responsabilidad. Eso es lo que nos une, la fe, para vivir como hijos de Dios. Ahora bien, Cristo estaba predicando. Y cuando Cristo estaba predicando, veamos bien que era mucha la gente y afuera estaba, dice, su madre y sus hermanos. Bien, no pudieron entrar porque había mucha gente. Sucede que escuchábamos días pasados que Cristo Jesús, era tanta la gente que lo seguía, entraron a una casa a comer y era tanta la gente, dice, que no les dejaban ni siquiera comer. Y por atenderlos a ellos, a la gente, pues comían, pero a lo mejor en pausas, porque la gente le pedía ayuda, que los curara, y no comían como debe de ser. ¿Por qué? Por la misma gente. Si se sentaba a comer, llegaba quien, llegaba otra persona y otra persona, en fin.
Sucede que dijeron que se estaba volviendo loco, que porque no comía, y eso no era verdad. Esa es la conexión para poder entender por qué lo fueron a buscar, pero no porque estuviera loco. Entiendan bien, ante esas críticas, ataques de la misma gente, el hacer la voluntad de Dios, porque lo que Cristo estaba haciendo era la voluntad de Dios, la salvación a los hombres, predicar a todos el anuncio de la salvación, la buena noticia del reino. Y entonces fue la Virgen María a buscarlo. Esto que hemos dicho, cuando dice que le están buscando su madre y sus hermanos, llegó la voz a Cristo: oye, fuera están tu madre y tus hermanos que vienen a verte. Y él preguntó: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿A qué fue la Virgen María a buscarlo? Fue a buscarlo precisamente para que siguiera adelante ante lo que estaban diciendo de él, que se estaba volviendo loco. Ella va a buscarlo para decirle: hijo, adelante. Son los momentos, escuchen, son los momentos tan importantes, trascendentes, en el cual lo buscó la Virgen María. Ahí estaba, en esos momentos tan importantes que lo necesitaba su madre, allí estaba su madre con él. Su madre llegó para apoyarlo. Si te tratan de loco, que porque no comes, hijo, adelante. Si duró 40 días y 40 noches en el desierto, sin probar agua ni alimento, y nunca se volvió loco, ¿por qué hasta ahora dicen que se volvió loco? Porque no les conviene lo que él habla. Porque buscan la manera de decir: lo que dice es incoherencia. No. Él lo que está hablando es la realidad de la vida, como quiere el cambio de vida en las personas. Y unos por otro lado, y no asumir una responsabilidad, es no hacer la voluntad de Dios. Aquí es donde debemos de comprender. El que se va por otro lado, el que no quiere hacer caso, no hace caso a la voluntad de Dios. Y es por eso lo que hablaban de Cristo. Quienes decían que estaba volviéndose loco eran los que no querían hacer las cosas como Dios quiere, no hacer la voluntad de Dios. Y no quiero ningún compromiso. Entonces no hay compromiso, no hay sentir de parentesco, no hay compromiso, no quiero saber nada de eso. Por eso la gente así hablaba de Cristo. Aquellos que hablaban son los que no querían vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso, cuando Cristo llegó a sus oídos la voz: oye, fuera está tu madre y tus hermanos que quieren verte. Y entonces dijo: ¿y quiénes son mi madre y mis hermanos? Y entonces dijeron, él mismo dijo, mirando a toda la gente, dijo: mi madre y mis hermanos son aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre Dios. Eso es el parentesco, es lo que nos une. Cuando los padrinos están haciendo la voluntad de Dios, están educando a su ahijado. Cuando los padres de familia educan y forman a sus hijos, están haciendo la voluntad de Dios Padre. Y eso es lo que une, lo que nos une es eso. Y no que cada quien haga lo que quiera. Por eso entonces la voluntad de Dios está en eso. Lo que nos une como familia, hijos de Dios, es que caminamos juntos y no cada quien por su lado. Entonces, caminar juntos, viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, eso es lo que nos identifica como hijos de Dios. Por eso dijo Cristo: mi madre y mis hermanos son estos, están haciendo la voluntad de mi Padre Dios, porque están aquí escuchando para poder vivir de acuerdo a su voluntad. Y mi madre, que está afuera con mis parientes, porque hermanos, entenderlos, es por eso que estoy explicando que todos nos decimos hermanos porque somos hijos de un mismo Padre. Y la gente que seguía a Cristo, a la Virgen María, no eran hermanos de sangre, de carnales, sino eran hermanos, parientes lejanos, pero también unidos buscando a Cristo que viene a anunciar la salvación. Lo que unía es precisamente eso, le llamaba precisamente eso, lo que Cristo anunciaba. Al anunciar
la salvación, que es lo que nos une en la fe. No estamos hablando de sangre, no estamos hablando de parientes, de hermanos carnales, son parientes, sí, de sangre, pero no son hermanos. Como se entendemos, hermanos carnales. Los que seguían a la Virgen María, todos se decían hermanos, porque eran parientes cercanos, y así se decían todos. Nosotros nos decimos hermanos porque somos hijos de un mismo Padre, que es Dios, y somos hermanos en la fe. Por eso expliqué lo que dijo Pablo a Tito, mi querido hijo, mi hijo en la fe, y no era su hijo carnal. Es que Pablo le había predicado, anunciado, y se había convertido, y Pablo lo fue formando. Por eso dijo mi hijo en la fe, porque él lo formó, una responsabilidad que tuvo para con él. Por eso los padres de familia que educan a sus hijos biológicos, sus hijos de sangre, están haciendo la voluntad de Dios en educarlos y formarlos, porque esa es la voluntad de Dios. Pero cuando un padrino educa a su ahijado, lo orienta y lo forma, es su hijo en la fe. Está claro, y es la responsabilidad que existe. Y entre nosotros estamos llamados precisamente a que, unidos por la fe, nos ayudemos mutuamente en lo que tenemos que hacer. Así estamos llamados cada uno de nosotros a vivir el compromiso de fe como hijos de Dios, a podernos ayudar mutuamente para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es escuchar a Dios. La gente que estaba escuchando a Cristo fue a escucharlo, a escuchar a Cristo para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y estar ahí era hacer la voluntad de Dios, porque era saber escuchar, y no estaba loco. Y si la Virgen María fue para apoyar a su hijo, porque en ese momento la necesitaba, y ahí estuvo, porque sus corazones se llamaban. El corazón de la madre y el hijo era el sentir, mi hijo me necesita, y fue ante su hijo para decirle, hijo, adelante, es hacer la voluntad de Dios. Sigue adelante, hijo. Dicen tantas cosas de ti, tú sigue firme y sigue adelante. Y estoy aquí. Yo, que soy tu madre, conozco muy bien lo que Dios espera. Has venido a salvar al mundo, porque así se le había anunciado. Y era el apoyo de la madre. Esa es la Virgen María, estaba haciendo la voluntad de Dios, aparte de que era su madre de sangre, madre biológica. La Virgen María de Cristo, como hombre, estaba allí para poder cumplir con la voluntad de Dios, seguir apoyando a su hijo, que fuera fiel a la voluntad de Dios, seguir educando y formando. Es esto lo que debemos de entender. Por eso quiero decirles ahora a la familia de Ignacio, que ya se ha ido una madre, y como Dios ya habló, es el Evangelio el que habla. Y entonces podrán preguntarse, ¿y qué quiere Dios de nosotros? Que hagas la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Lo que te enseñó tu madre, y cómo te formó y te educó, y lo que ha hecho por ti. Eso es hacer la voluntad de Dios, porque ella hizo la voluntad de Dios en formar y educar a una familia. Y si yo quiero hacer presente a mi madre, entonces debo de saber poner en práctica lo que me enseñó. Segundo, mis hermanos. ¿Quiénes son mis hermanos? Aquellos que viven de acuerdo a las enseñanzas que les dio su madre. Nos identificamos, y nos identificamos porque eso nos educó, eso nos enseñó, eso nos dijo. Y entonces esa es la identificación para con mi madre. Por eso cuando yo vivo de acuerdo a sus enseñanzas, recordando a mi madre, viviendo como ella me enseñó, la hago presente en mi propia vida. No recordarla, la hago presente. Y la hago presente en mi vida como si me estuviera diciendo, esto haz, eso debes de hacer, esto no, hijo. Y entonces, en esa obediencia, es hacer la voluntad de Dios.
Ahora que se ha ido físicamente, que no se le volverá a ver, es precisamente poderla seguir haciendo presente. Y es como si se presente a una persona. La persona en espíritu sigue vigilando a sus hijos, sigue rogando a Dios. Quien se ha ido sigue pidiendo a Dios por sus hijos. Y ahí está el vivir como ella me enseñó, como ella nos formó, y poder identificarnos como hermanos, haciendo la voluntad de Dios. Porque las enseñanzas de mi madre es voluntad de Dios. Porque si ahora vivo con las enseñanzas de mi madre, estoy haciendo la voluntad de Dios. Y así nos identificamos como una familia. Adquirimos el parentesco que tenemos como hermanos, pero también adquirimos el compromiso, el parentesco en la fe. Todos en una misma fe, buscando juntos la salvación, caminando juntos para volvernos a encontrar en la otra vida. Por eso cuando Cristo dijo, esos son mi madre y mis hermanos, porque hacen la voluntad de Dios como mi madre hizo la voluntad de Dios, y la sigue haciendo porque está esperando, porque vino a buscarme, para estar conmigo en ese momento que la necesito. Y en esos momentos en que mi vida camine y yo necesite de las palabras de una madre, yo le voy a hablar, mamá, dígame qué hago. Usted que está cerca de Dios, dígame qué hago. Inspíreme las palabras. Recuerdo que usted me dijo eso y eso otro. Eso es eso. Y ahí es donde viene lo que hay que hacer. Lo que tiene uno que hacer es buscar ante todo el recordar los principios, los valores morales y cristianos en los que fueron formados para poder hacer presente con su vida la presencia de su madre. Así de fácil. Es lo que Dios pide. Y si una madre me enseñó a vivir en comunidad y no cada quien por su lado, eso es hacerla presente. Si yo camino por un lado, otro por otro y demás, eso significa que ya se me olvidó lo que me enseñaron. Eso significa que aunque yo diga voy el día de difuntos, el día 10 de mayo, voy a la tumba a dejarle una veladora, mi madre me dirá, ¿por qué no viven unidos? ¿Por qué cada quien camina por su lado? ¿Por qué no viven la misma fe? Tener temor de Dios para que puedan vivir ayudándose mutuamente. ¿Por qué no hacen eso? ¿Para qué me traes una veladora? Lo que quiero es que me traigas esa luz de esperanza para ustedes, que quiero ver esa esperanza en ustedes, que de verdad por la fe viven unidos y no cada quien por su lado. ¿Para que me traes flores? Si las flores que significan la vida es entre ustedes les falta vida. Quiero que vivan la vida en la fe, en el temor de Dios, haciendo las cosas como Dios quiere, para podernos volver a encontrar. Así como viven, está corriendo el peligro de que no nos volvamos a ver, porque no hacen las cosas como Dios quiere. Por eso sí se hace presente a una madre o a un padre de familia. Y así Dios ha hablado hoy. Así se queda la familia, eso es lo que Dios les pide. El vivir unidos en la fe, y si vivo unido en la fe, tengo temor de Dios. Y si tengo temor de Dios, es que yo no quiero perder a Dios. Y si no quiero perder a Dios, menos a mis hermanos. Por lo tanto, debemos de vivir siempre unidos para algún día volvernos a reunir en la vida eterna. Volver a ver a mis padres en la otra vida para siempre. Esto es lo que Dios hoy pide. Ojalá entonces que entendamos cómo Dios nos habla, que en ese momento habla a ustedes al perder una madre, para que puedan darse cuenta por dónde hay que caminar. Aunque no la vean, la hacen presente con su propia vida. Que el Señor pues conceda a nuestra hermana Ignacia estar ya gozando en la vida eterna. Así sea. Sentados, hijos, continuamos nuestra Santa Misa.
resistir, hay que morir para vivir. Entre tus manos yo confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Oren, hermanos, para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio. Por ese sacrificio, Dios Todopoderoso y Eterno, te rogamos que laves de sus pecados en la sangre de Cristo a nuestra hermana Ignacia, para que a quien purificaste en el agua del bautismo, no dejes de purificarla con la misericordia de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En Él resplandece la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Pues para quienes creemos en Ti, Señor, la vida se transforma, no se acaba. Y disuelta nuestra morada terrenal, se nos prepara una mansión eterna en los cielos. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Digamos, Señor mío y Dios mío, levanten su mirada. Aquí está Cristo, nuestro Dios y Señor, nuestro Dios y Salvador. Es el Dios que nos ama. Quiere que lo comamos para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Adoremos. Pidámosle a Cristo Jesús que en nombre de su Santísima Madre, la Virgen María, nos bendiga, nos protege y nos libre del enemigo, al igual que nuestras familias. Digámosle: oh corazón inmaculado de María, con la llama de tu amor, ciega al enemigo malo. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Digamos, Señor mío y Dios mío. Hermanos y hermanas, aquí está Cristo, nuestro Dios y Salvador. Adorémosle cantando juntos. Altísimo Señor, supiste inmunizar con tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso morir. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alfonso, su obispo auxiliar Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. A todos los colocamos en el costado herido de Cristo, para que por su preciosísima sangre el Señor les purifique de sus pecados y les conceda entrar hoy a la vida eterna. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Todas las intenciones las presentamos por manos de María, nuestra Madre, en las manos de Cristo, para que Él las presente a nuestro Padre Dios y se haga su voluntad. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios, con toda confianza, dirijamos a nuestro Padre del cielo diciendo juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hermanos y hermanas, que la paz de Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador, esté siempre con todos ustedes. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. El pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos y hermanas, miren, aquí está Cristo Jesús, el Hijo único de Dios y de María Santísima. Es el Señor vivo y resucitado. Él es el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados a participar de este banquete. Digamos: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Estás aquí, tu grandeza y pequeñez viene hacia mí. Hoy con gran amor estás aquí, solo una comunión entre tú y yo. Basta con tu bendición y en profunda oración para convertirme hoy en un discípulo de amor. Basta con tu bendición y en profunda oración sentir que tu corazón le habla a mi corazón.
Tu grandeza y pequeñez viene hacia mí. Hoy con gran amor estás aquí. Solo una comunión entre tú y yo. Basta con tu bendición y en profunda oración para convertirme hoy en un discípulo de amor. Basta con tu bendición Y en profunda oración sentir que tu corazón le habla a mi corazón. Tu cuerpo santo, glorioso Rey del cielo, mi alimento, que da luz a mi fe. Entrego mi alma, la pongo a tus pies, te doy mi vida, llévame hacia ti, Señor. Gracias por entrar en Señor, gracias por estar aquí. Nos sentamos cómodamente, ponemos nuestras manos sobre nuestras piernas y cerramos nuestros ojos. Le pedimos a Jesús que se quede con nosotros, lo necesitamos. Le hablaremos con el corazón, no con la boca. Cierren sus ojos. Quédate conmigo, Señor, porque es necesario tenerte presente para que yo no te pueda olvidar. Tú bien sabes que tan fácilmente te abandono. Quédate conmigo, Señor, porque yo soy débil y necesito de tu fortaleza para no caer frecuentemente. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi vida y sin ti yo estoy sin fervor. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz y sin ti yo estoy en la oscuridad. Quédate conmigo, Señor, para mostrarme tu voluntad. Quédate conmigo, Señor, para que yo pueda escuchar tu voz y seguirte. Quédate conmigo, Señor, porque yo deseo amarte mucho y que siempre me acompañes. Quédate conmigo, Señor, para que yo solo sea fiel a ti. Quédate conmigo, Señor, para que mi alma encuentres un lugar de consuelo y yo encuentre en tu corazón un nido de amor.
Quédate conmigo, Señor, porque se hace tarde y el día está terminando y la vida pasa. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte, el juicio y la eternidad se acercan y es necesario renovar mi fortaleza para que yo no pare en el camino. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte se aproxima y tengo miedo a la oscuridad, a las tentaciones, al desierto, a la cruz y a los sufrimientos. Quédate conmigo, Señor. Acompáñame en todo momento y déjame reconocerte, como lo hicieron tus discípulos en la fracción del pan, para que la comunión eucarística sea la fuerza que me sostiene y el único gozo en mi corazón. Quédate conmigo, Señor, porque a la hora de mi muerte quiero permanecer unido a ti en comunión, gracia y amor. Quédate conmigo, Señor, para buscar tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu corazón, tu espíritu, y no pedirte otra recompensa que no sea el amarte más y más con todo mi ser, mientras me permitas vivir en esa tierra, y cuando me permitas vivir en la patria celestial, continuaré amándote eterna y profundamente. Amén.